Hola a todos. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes en su último tema de su curso y vamos a hablar de la sanidad interior. Ustedes ya estudiaron en el tema pasado acerca de la sanidad divina, que tiene mucho que ver, por supuesto, también con la parte de nuestro cuerpo, de la sanidad física, pero hoy vamos a estudiar un poco más acerca de la sanidad del corazón, de la sanidad de nuestra alma. Vamos a hacer una oración. Señor, tú eres el que nos formó, el que nos creó, el que nos sacó del vientre de nuestra madre. Eres tú el que ha estado con nosotros cada día desde que fuimos concebidos hasta el día de hoy. Y siempre, Señor, estás atento a nosotros. Tus ojos están sobre nosotros. Qué bueno es saber esto. Hoy oramos para que tu Espíritu Santo sea el Maestro, Señor, para que sean solo las palabras que tu Espíritu Santo nos traiga del Padre, Señor. Las necesitamos. Estamos necesitados de tu enseñanza. Estamos necesitados que alumbres, Señor, con tu luz hermosa nuestro corazón para poder recibir esta enseñanza, pero sobre todo para recibir también esa sanidad interior que tanto necesitamos, Señor. Sabes de cada uno de nosotros, de cada uno de los que van a escuchar esta enseñanza, nuestras necesidades, y tú, Señor, obrarás poderosamente por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos un corazón, tenemos un alma dadas por Dios, que es nuestro creador, ¿sí? Y sabes, quiero comparar hoy el alma nuestra como con un vaso, ¿verdad? La quiero comparar con un vaso porque, sabes, un vaso lo puedes llenar de cualquier cosa. Un vaso lo puedes llenar de cosas muy malas, que dañen, cosas que no nos sirvan para nada, cosas que para lo cual no fuimos diseñadas o diseñados, pero también es como un vaso que se puede llenar de cosas buenas, de cosas saludables, de cosas que nos nutran, de cosas que nos hagan crecer, cosas que nos den vida. Ajá. Un vaso también se puede quebrar, se puede romper y muchas veces nosotros estamos quebrados por dentro y no lo sabemos o lo sospechamos o bien lo sabemos, pero quizás no sabemos la solución a eso, ¿sí? A veces vivimos con esas roturas internas por mucho tiempo, por muchos años y no sabemos qué hacer. Comparo nuestra alma con un vaso porque a los ojos de Dios es completamente transparente. Dios sabe todo de nosotros. El Evangelio narra que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca de las personas porque Él las conocía. Él nos conoce muy bien. Y qué bueno que nos conozca muy bien, porque en realidad Él es el médico, Él es la medicina, Él es el remedio para nosotros. Hoy lo vamos a estar estudiando y vamos a iniciar con nuestro primer punto. Y es que, mira, la voluntad de Dios es un corazón sano. Por supuesto, Él nos ama y Él no quiere que nosotros vivamos enfermos, porque una enfermedad se va agravando con el tiempo. Una enfermedad puede llegar a matar a una persona. Por eso es que acudimos al médico, ¿verdad? Y no es diferente con la enfermedad interior, ¿sí? Con la aflicción interior, con esa necesidad de ser sanados internamente. Por eso es que Dios nos habla en la escritura mucho acerca del interior nuestro, nos habla del corazón, ¿sí? Y Él quiere, su voluntad es que nosotros estemos en esa sanidad con la cual además Él nos crea. Vamos a ver este versículo. Dice,
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, que es importante cuidar el corazón, ¿sí? Sabes, cuidamos muchas cosas, yo lo he dicho, cuidamos, las mujeres cuidan su aspecto, las mujeres cuidan su ropa, dedican tiempo a muchas cosas, los varones igual de la misma manera, ¿verdad? Cuidan su auto, cuidan su trabajo, cuidan muchas cosas, pero descuidamos el corazón. Ajá. Lo descuidamos y el corazón también necesita mantenimiento, el corazón también necesita ir al médico, ¿sí? El corazón también necesita entrar dentro de su diseño. Ujú. Y el Señor nos dice, guárdalo, protégelo. No solamente es un cuidado como cuidamos a lo mejor la salud física, sino aún, dice, hay que protegerlo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ahí está la fuente de la vida que hemos nosotros recibido de Dios, ¿sí? No solo de la vida física, porque nuestro corazón siempre está bombeando, el pobre, ¿verdad? No descansa, siempre está trabajando y también lo debemos de cuidar el corazón físico, pero el alma, ajá, el alma también tiene que ser protegida. Ujú. Ahí es donde Jesús obra, ¿sí? Es por quien vino Jesús, por cada alma. Entonces es importante cuidarla, protegerla, que esté dentro del diseño del Señor. Mira, dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, ¿en quién? En Jesús. Tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación viene del hecho de que fuimos pecadores, ¿sí? De que pecamos. Todo hombre ha pecado, todo ser humano ha pecado, dice la Biblia. No hay uno solo que no haya pecado, pero cuando una persona cree en Jesús, entonces Jesús hace válido su sacrificio en esa persona. Ujú. Jesús tiene que morir una muerte de cruz, tiene que entregar su vida para expiación de nuestros pecados. Y eso hace que que podamos ser reconciliados con el Padre. Porque como Dios es santo, Él no puede tener trato con el pecado, con la basura, con la inmundicia, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando Jesús muere en esa cruz y yo creo en Él? ¿Sabes qué pasa? Que entonces, ¿sí? Delante del Padre, delante de Dios, yo soy perdonada. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿sí? Jesús dio su vida por mí. ¿Sí? Ya no estoy condenada, ¿verdad? Ahora Jesús ya pagó por ello. Y esto es muy importante. Somos reconciliados con Jesús. ¿Cómo están las personas cuando se reconcilian entre ellas? ¿Qué pasa con un matrimonio cuando se reconcilia? Pues es hermoso ver que alguien que estaba por separarse ahora se reconcilia, porque eso ¿qué significa? Significa una familia en bendición. Ujú. Significa que ahora no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber ruptura, ¿verdad? La reconciliación es una bendición. Ves familias reconciliadas y dices, qué hermoso cuando los hermanos se perdonan, qué hermoso cuando se abrazan, qué hermoso cuando las faltas se dejan a un lado, se perdonan. Bueno, qué hermoso cuando ahora nosotros somos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Entonces, la, la sanidad interior está completamente fundada, completamente cimentada, tiene que ver con el hecho, de lo que hizo Jesús por nosotros. Dice en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que todo el padecimiento de Jesús, todo el dolor que él sufrió, ese sacrificio que no tenemos palabras para describir la crueldad de ese sacrificio, todo su dolor, toda su sangre derramada, dio toda su vida, ¿sí? Todo eso lo hizo para sanarnos, para curarnos, pero no de una tos, no de una tos, no de una fiebre solamente, no solamente para curarme de una infección estomacal, no lo hizo solamente por eso. Dice aquí que lo hizo, para curarme de mis rebeliones, ¿sí? Aquí está hablando de actitudes, de hechos. Aquí está hablando de lo que hay dentro de nosotros, de lo que en realidad somos sin Él, ¿sí? De eso es de lo que Él nos cura, de eso es de lo que Él nos sana, de mis pecados, de mi naturaleza pecaminosa, porque mi corazón de continuo tiende a lo malo, de mi corazón de continuo tiende a meterse en las cosas que no le agradan a Dios, en las cosas para las cuales yo no fui diseñado, ¿sí? Entonces la sanidad interior tiene su base, tiene su fundamento, tiene su poder en el sacrificio de Jesús por mí. La sanidad divina es ese toque de Dios en el espíritu, en el alma, en el interior de un ser humano, que lo lleva, que lo lleva a renunciar a todas esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios y de la ley de Dios y que ahora, lo llevan a Jesucristo y que ahora lo llevan a volverse a Dios. La sanidad divina nos lleva a volvernos a Dios. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. No puede haber sanidad interior en una persona que no se vuelve a Dios, ¿sí? En una persona que no ha recibido ese toque. Jesús en una ocasión se para delante de la gente que está y le dice, si alguno cree en mí, ¿verdad? Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, qué poder, ¿verdad? Qué obra tan maravillosa Él hace en nosotros. Y ahora trae a nuestra vida sanidad, ahora trae a nuestra vida libertad. Qué hermoso. Vamos a continuar. Heridas y consecuencias del pecado. Por supuesto, todo lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, ¿sí? Pero siempre que hacemos nosotros pecado, que cometemos pecado, las consecuencias no pueden ser buenas. Las consecuencias son catastróficas. Vamos a ver lo que dice en este versículo de Éxodo 15:26, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, dice que, tu sanador. Es muy hermoso este versículo porque puedo ver que desde el principio, desde el principio el Padre se presenta como sanador, pero dice aquí, que si nosotros caminamos en sus mandamientos y en su voluntad, ¿sí? No vamos a tener enfermedad, ¿sí? Las enfermedades que les envió a quién, a los egipcios que estaban en la idolatría, ¿sí? Que estaban completamente separados de Dios. Dios promete, ¿sí? Luego entonces,
esas consecuencias del pecado son enfermedades, sí, físicas, pero las enfermedades más fuertes y más tremendas son las que están dentro, son las que se inician dentro. ¿Por qué? Por nuestra rebelión. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, por nuestra soberbia. Somos soberbios cuando nosotros no queremos hacer caso a Dios. Vamos a ver. Dice, no hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quién? Para los impíos. No hay paz para los impíos. Una persona que no tiene paz, pues es una persona que necesita la sanidad interior. Pero dice que no hay paz cuando nosotros somos impíos, cuando no estamos nosotros caminando con el Señor. Ajá. Y mirando esta palabra de paz en su original tiene que ver con el shalom de Dios, la paz de Dios. ¿Sabes? La paz de Dios es muy hermosa, tiene un significado muy profundo, pero yo encontraba que la paz de Dios es ese bienestar, es ese bien de parte de Dios, ¿sí? El shalom tiene que ver con pastos delicados. Los pastos delicados, ¿para qué sirven? Para una ovejita. Pues una ovejita requiere de pastos delicados para alimentarse, para nutrirse. Ajá. Mm, qué rico, qué bien, ¿verdad? Qué satisfacción, qué bendecida se siente una ovejita cuando encuentra esos pastos delicados, que se alimenta, pero también los pastos sirven para recostarse, los pastos sirven para descansar. Ajá. Y aquí dice que no hay paz, o sea, no hay shalom para el impío. Para el pecador no hay paz. No hay esos pastos. Puede tener todo el dinero del mundo, puede estar todo lo joven que quiera, lo fuerte que, que quiera. Puede haber tantas cosas, pero no hay shalom. Ajá. Entonces las consecuencias del pecado, esa falta de paz, esa falta de bendición de que el Señor nos esté proporcionando la sanidad que necesitamos, como veíamos ahí la cita de Éxodo. Y en una cita más dice, mas el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su alma. Ajá. El que peca contra mí defrauda su alma. O sea, que estamos dañando el alma, ¿sí? Estamos siendo nosotros nuestros propios enemigos. A veces el que peca piensa que la lleva de gane, ¿no? Porque hace su voluntad. El que peca siente que la lleva de gane porque pasa por encima de su prójimo, ¿no? Este, pero no es así. Cada vez que pecamos, estamos dañando nuestra alma. Estamos haciendo algo para lo cual mi alma no fue diseñada. ¿Cómo no va a haber heridas cuando nosotros estamos pecando? ¿Cómo no va a haber heridas? ¿Sí? Si nos estamos comportando como, dice Jesús, le decía a las personas, su padre, el diablo, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Les decía, cuando ellos no creerían creer en él, y la gente se ofendía, decían ellos, no, ¿cómo nos dices eso? ¿Verdad? Pero es que si nosotros no hacemos lo que hace nuestro Padre, si nosotros no hacemos lo que dice Dios, si no nos parecemos a nuestro Padre, porque todo hijo se parece a sus padres, ¿sí? Si nosotros no nos parecemos en el carácter a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces nosotros estamos teniendo un carácter, ¿sí? Una personalidad, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de conducirnos que por supuesto está completamente fuera de la voluntad de Dios. No hacemos lo que Dios nos enseña.
claro que estamos causando heridas a las personas que nos rodean. Nosotros mismos nos herimos. Nosotros mismos nos herimos. Dice ahí en Proverbios acerca del alcohólico, ¿no? Que se despierta y dice, ay, ¿quién me golpeó? ¿No? Tú mismo te golpeaste, ¿verdad? Tú mismo porque perdiste la cabeza por el alcohol y te caíste y te pegaste, te golpeaste y ni cuenta te diste si a otro dices, ay, ¿qué me pasó? ¿Qué me hicieron? No, nosotros mismos nos provocamos heridas y herimos a otros. ¿Cómo no si vivimos en, 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 en una forma tan egoísta de ser? Y si Dios es amor, ¿sí? Si Dios es amor, Dios es tanto, tanto amor, ¿cómo no? Él nos enseña a amar a nuestro prójimo. Siempre, si tú lees la Biblia siempre habla de que amemos, ¿sí? Al Señor le interesa más la misericordia que el sacrificio. En los antiguos les decía, ya no me traigan animales, ya no me sacrifiquen animales, no soporto sus fiestas que supuestamente hacen para mí, sus solemnes fiestas, no las soporto. Dice el Señor, lo que quiero es que tengan misericordia. Al Señor le interesa demasiado que nosotros seamos un vaso, que se llene de su amor. ¿Por qué? Porque eso lo podemos dar a otros. Qué importante. Vamos a continuar. Raíces de amargura. Raíces de amargura. Por supuesto, las heridas no sanadas duelen mucho. Las heridas no sanadas traerán problemas. Cuando usted tiene una cortadita por ahí, por chiquita que sea, pues no se le olvida porque su carne se lo recuerda, ¿verdad? Le duele. Muchas veces esas heridas no sanadas eh, provienen, pues, de un descontento. A veces no estamos contentos con lo que tenemos, no estamos contentos con nada, nada nos satisface, ¿sí? A veces tenemos un enojo, un enojo que no hemos entregado al Señor. Es importante reconocerlo para sacarlo de nuestro corazón, para decirle al Señor, no, no quiero eso en mi vida. El Señor dice, que nos podemos airar o nos podemos enojar, pero no debemos de consentir que siga allí. Tenemos que ir con Dios hasta que sintamos que hemos dejado eso, que lo hemos quitado de nosotros. Y así podemos hablar de varias cosas que pueden producir una raíz de amargura. Si alguien nos hizo algo, alguien nos lastimó, alguien nos hirió, y si eso sigue allí y no vamos con el médico, no vamos con el que sana, no recordamos el poder que tiene la salvación que hemos recibido para ser sanados, para poder continuar siendo sanados, pues empiezan a salir esas raíces de amargura. No se ven las raíces, ¿verdad? ¿Verdad que no se ven? Pero tarde o temprano aflora un tallito, una hojita, ¿verdad? Y están allí aunque no las vemos. Vamos a revisar esta cita de Salmo 73. Dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El salmista Asaf estaba reflexionando y estaba diciendo, estaba mirando a su alrededor y veía tantos pecadores y los veía tan prósperos y los veía tan bien y se comparaba con ellos. Y decía, ¿cómo es posible que a ellos les vaya tan bien, que ellos prosperen? Están re bien, están más sanos que yo, están más prósperos que yo. Mira que siempre andan sonriendo. ¿No te ha pasado así?
que a veces dices, uy, mira, esa persona, no quiere saber nada de Dios y mira qué camioneta trae, ¿no? Y así decimos, mira esa persona, ese chico, esa persona, no quiere saber nada de Dios y le va mejor que a mí. Y Asaf dijo, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, como diciendo, de qué me ha servido portarme bien? ¿De qué me ha servido ser santo si yo estoy peor que los pecadores? Vino ese pensamiento, a su corazón, vino ese pensamiento, fue un dardo de fuego del maligno que llegó a él, porque así obra Satanás, trae pensamientos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo es que reaccionamos nosotros? ¿Sí? Ante el engaño de Satanás. ¿Dejamos que nuestro corazón sea engañado? ¿No? Dejamos que nuestro corazón sea engañado y que pensemos que Dios no es justo, que Dios no es bueno y que pensemos, nosotros, que nosotros sabemos más acaso que Dios, o nosotros podemos estar pensando, que Dios no nos oye, que Dios es injusto con nosotros. Y decimos, entonces, ¿de qué sirve que voy a la oración? ¿De qué sirve que me estoy congregando? Tenemos que tener cuidado. A veces decimos, mi esposo no cambia, ¿verdad? Mi esposa no se convierte, mis hijos mira, ¿verdad? Y medimos las cosas según lo que nosotros creemos, según nuestros propios parámetros. ¿Sabes? Que cuando tenemos amargura, realmente no somos objetivos, no vemos las cosas como en realidad son. Nos extraviamos de la verdad. Nosotros nos extraviamos de lo que es correcto, de lo que es verdadero. Vamos a ver el verso que sigue en, en el 21 y el 22. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Vemos el proceso de esta oración de Asaf, como él está hablando con Dios. Y cuando él, es tocado y dice que se llenó de amargura su alma, dice, y en mi corazón sentía punzadas. Aquí vemos esa obra, ¿verdad? De Dios en su corazón, trayéndole el arrepentimiento, trayéndole dolor, trayéndole arrepentimiento por estar pensando de esa manera, y entonces se hace la luz en su entendimiento. Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Más adelante nos habla, dice que no fue hasta que él fue al santuario, no fue hasta que él se acercó a Dios que entendió que en su corazón y en sus pensamientos él estaba pensando mal de Dios. Él estaba pensando que él era el que le estaba yendo mal y a todos les estaba yendo bien y que eso no era justo. ¿Sí? Y las raíces de amargura es eso. Pensar que yo soy el pobrecito, que yo soy la pobrecita, y que pues que algo no está bien. Quizá Dios no me está escuchando. A veces pensamos así y empiezan a surgir otro tipo de pecados, ¿verdad? Comenzamos a estar pecando en cosas que quizás ya nos habíamos apartado. Tenemos que cuidar eso. Por eso es importante ir a recordar que por su llaga fuimos nosotros curados. Esto no se aplica solo a la sanidad física, se aplica también a la sanidad que tenemos adentro. Cuando tenemos ahí esa amargura, reconocemos, dice que cada quien conoce su amargura. Y tenemos que reconocerla e ir con nuestro Dios, acercarnos a Él. Amén. El enojo del hombre contra Dios en las circunstancias adversas. Es curioso, pero el corazón del ser humano es tan rebelde, el corazón del ser humano, es malo, de continuo nuestros pensamientos son malos,
¿sí? Nuestro corazón de continuo nos lleva a ser ingratos con el Señor, porque pensamos que cuando algo va mal, cuando pensamos que algo no nos está yendo bien, no están saliendo las cosas como yo quisiera, culpamos a Dios, ¿sí? Así es el corazón humano. Culpamos a Dios. Pensamos que Él tiene la culpa de que me haya tenido un accidente, Él tiene la culpa de que me haya quedado sin trabajo, Él tiene la culpa de que mi esposa me abandonó, Él tiene la culpa de todo. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad, qué soberbia hay en el corazón humano. Recuerdo mucho de una joven cristiana que se acercaba mucho conmigo para que yo le enseñara la palabra y todo, llegaba a la casa de ustedes. Y recuerdo que cuando ella nació su bebita, pues su bebita estuvo algunos días enfermita. A la mamá la dieron de alta y la nena estuvo unos días en el hospital y finalmente estaba enfermita y finalmente, gracias a Dios, mejoró y todo y ya la entregaron con su mamá. Y cuando esta joven con su bebé me fue a visitar a la casa, me contó que fue difícil, que fue triste, que todo eso, y me confesó que ella se había enojado con Dios, porque cómo era posible que él dejara que su nena tuviera tanta fiebre, que su nena no pudiera salir del hospital porque estaba enferma y tenía mucha fiebre, y ella me confesó que se había enojado con Dios. ¿Por qué no se compadecía de su bebé y la sanaba? Dios obró, Dios la sanó. Y unos días después la niña salió, pudo ir a casa con mamá. Pero me llamó mucho la atención porque qué fácil se nota el orgullo del corazón y queremos culpar a Dios. También recuerdo, vamos a ver esta cita. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y el Señor les contesta, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y te comparto esta cita porque también en otra ocasión, dando consejo a una mujer cristiana que de pronto, pues, ya su esposo ya no se congregaba y les estaba yendo muy mal económicamente, no prosperaban, ¿verdad? Como que todas las puertas se cerraban, estaban en apuros, había constantes enojos, constantes pleitos entre ellos. Y escuchándola yo y todo eso, yo le decía, bueno, es que tiene que haber una razón porque Dios es bueno, porque Dios oye la oración y hemos estado orando. ¿Y qué pasa? Y recuerdo que yo le dije a ella, ¿qué les ha dicho Dios? Porque ustedes son cristianos. Y ella me confesó, ella me dijo, Dios me dio esta palabra. Me dijo, él me dijo que nosotros hemos hablado mal en contra de él. Le digo yo, ¿eso es cierto? Me dice, sí. En momentos difíciles, pues mi esposo ha dicho cosas, mi esposo ha dicho que, ¿para qué tanto? ¿Para qué venir a la iglesia si las cosas no cambian? Ujú. Y yo la llevé y estuvimos orando y la llevé a pedirle perdón al Señor. Ajá, le dije, tienes que pedirle perdón al Señor. Vamos a estar orando, le dije, porque también tu esposo pueda sentir la necesidad de pedir perdón al Señor, porque el Señor los ama, ujú, y hay que estar atentos a su voz para ser guiados por Él, mas no pensar que Él es el culpable. Tenemos que revisar. Eso es importante. Como cristianos debemos de revisar si es Dios o son las consecuencias de nuestros pecados. Sí,
¿Por qué? ¿Por qué te digo que tenemos que revisar si es Dios? Porque quizás Dios nos permita pasar por una prueba, ¿no? Pero las pruebas son para crecer, ¿sí? Todos podemos pasar aflicción, los cristianos y los no cristianos. Los cristianos también podemos enfermarnos, los cristianos también podemos tener eventos difíciles en nuestra vida, pero si es una prueba que viene de parte de Dios, ¿sí? Dios siempre lo hace para hacernos crecer. Dios siempre lo hace con propósitos buenos, ¿sí? Pero si son consecuencias de las cosas que nosotros hemos hecho mal, si son consecuencias de nuestro pecado, también tenemos salida porque Dios es bueno. Ajá. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios. Amén. Vamos a continuar. Vamos a continuar. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Por qué estas dos características en la sanidad interior? ¿Sabes por qué? Porque la omnisciencia de Dios me encanta porque, ¿sabes? Él es sabio y Él obra maravillosamente en nuestra vida. Él es soberano. Él siempre obra a nuestro favor. Sí, obra a nuestro favor porque nos ama, aunque nosotros no comprendamos sus métodos. Sí, muchas veces para yo obtener la sanidad que estoy esperando, quizás el Señor me está aconsejando, perdona. ¿Y qué pensamos nosotros? No, es que yo no lo voy a perdonar. No puedo perdonar. No se merece que yo lo perdone. Pero el Señor me está diciendo en su soberanía, en su sabiduría, me está diciendo, perdónalo, porque eso te va a hacer libre. Perdónalo, porque eso te va a hacer más fuerte. ¿Sí? Perdónalo, porque entonces vas a fluir en el amor y vas a poder constatar, ¿sí? Vas a poder constatar que puedes confiar en mí. Pero nosotros, ¿qué decimos? Hoy, no, eso no me gusta. Y queremos seguir guardando el rencor, queremos seguir guardando el enojo. Ajá. No queremos perdonar al que nos ofende, pero la omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios, Él sabe más que nosotros. Ajá. A veces en una situación difícil, sí, en la que quiero salir corriendo y necesito una respuesta, pero ya en menos de una fracción de segundo. Y el Señor me dice, espera, ¿no? Espera en mí. Y yo no quiero. Ujú. Yo no quiero. Busco en otras instancias, ando tocando en otras puertas, pero no quiero esperar en el Señor. No quiero ejercitar la paciencia. Ujú. No quiero echar mano de la fe. Pero es muy importante obedecer, porque cuando obedeces te das cuenta que Dios tenía razón, que Dios tenía razón en su consejo, ¿no? A veces Dios dice, da al pobre. Y tú dices, ay, Señor, pero si yo no tengo, ¿cómo me dices que dé si no tengo trabajo? Y a veces el Señor nos prueba, ¿no? Como aquella viuda que llega a Elías y le dice, sí, pero primero dame a mí, ¿no? Y la viuda le había dicho, pues yo nada más tengo esto poquito de harina, voy a cocer un pan para que mi hijo y yo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dice, sí, pero primero dame a mí, ¿no? ¿Y qué hizo la viuda? Pues obedeció, creyó. ¿Y qué pasó? Un milagro, ¿no? Dice que la harina de la tinaja no se acabó, el aceite tampoco, ¿verdad? De la vasija. Entonces, la omnisciencia de Dios es muy importante, que nosotros creamos, ¿sí? Que Él todo lo sabe, creamos que Él es sabio. Esto es muy importante, creerlo. La omnipresencia de Dios. También
es muy importante que creamos en esa omnipresencia de Dios, porque cuando tú lo crees, ¿sí? Cuando tú lo crees, te vas a dar cuenta, que Él te sostiene, ¿sí? Que no estamos solos. Él nos sostiene. Él sabe todo de mí, Él me comprende. Es bien lindo darnos cuenta que Él nos comprende. Lo que otras personas no entienden o nos juzgan, Dios entiende lo que sabe, lo que tú estás pasando, lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Él está presente y te das cuenta porque Él oye tus oraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque te ama, te ama. Él es, Él tiene es omnisciente, quiere decir que Él todo lo sabe de ti, ¿sí? Y su palabra, cuando tú te expones a su palabra, te das cuenta que su palabra da en el blanco. ¿Por qué? Porque te da la palabra justo que tú necesitabas, ¿sí? Esa palabra de Dios que es eficaz, que es eficaz. Eficaz quiere decir que funciona, ¿sí? ¿Quién sino solo Dios sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón? Y Dios te provee esa palabra, justo la que tú necesitas. Dios es omnipresente, porque por su Espíritu Santo tú puedes ser consolado. Cualquiera que sea tu situación, tu desesperación o tu tristeza, cualquiera que sea tu tristeza, tú buscas a Dios y ese poder de su Espíritu Santo es consolador para tu vida. Esto es importante. Mira, vamos a ver esta cita. Esta cita es importante. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia, dice, ¿y qué? Y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Te das cuenta? La omnisciencia y la omnipresencia de Dios operando en nuestra vida, en su grandeza, en su amor. ¿Sale? Vamos a ver esta otra, que es continuación de la que acabamos de leer. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Sabes? Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Esto es muy importante. Un signo claro de un corazón que ha sido sanado es la alabanza. Un corazón sano tiende a alabar. Esto es muy bonito. Esto es muy hermoso. La alabanza, ¿sí? Es cuando tú estás testificando, cuando tú alabas a Dios, estás testificando lo que Él ha hecho contigo, que te ha hecho objeto de su misericordia, ¿sí? Cuando te das, ay, es que Dios ha sido tan bueno, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, Dios ha obrado imposibles que eran para mí, Dios lo ha hecho. Dios me ha ayudado a perdonar, Dios quitó esa tristeza, Dios quitó ese enojo, Dios restauró mi corazón que estaba hecho pedacitos, sí. Esa herida que dolía tanto, Dios la sanó, sí. Y dice aquí, alaben que la misericordia, o sea que Dios nos trata con misericordia, ¿te das cuenta? A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestros pecados, ¿sí? Él de todos modos nos trata con misericordia. ¿Cómo no alabarlo? Entonces, un signo claro de la sanidad del alma es cuando del corazón brota la alabanza al Señor. Qué hermoso. Vamos a continuar. Perdonar a mi prójimo y a mí mismo para ser sanado. Guardar rencores, guardar enojos, no querer perdonar. Ya veíamos las raíces de amargura, ¿no?
es precisamente porque tenemos un Dios de amor que nos ha dejado un mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fíjate cómo está ligado. Amar a mi prójimo con amarme, como amarme a mí mismo, como me amo a mí mismo. Sí, tengo que, tengo que recordar, ajá, tengo que recordar que el Señor como padre no quiere que sus hijos estén enemistados, no quiere que sus hijos estén peleando con sus hermanos. Sí, Dios nos manda a amar. Eh, Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dios nos pone una meta muy, muy grande. Ujú. Eh, a veces nos ofenden y nos remueven, ¿no? Otra vez quisiéramos estar en enojo fuerte con alguien, pero el Señor nos pone una meta muy grande, pero lo hace eh, no tiene problema en decirnos hasta 70 veces, y te sabes por qué, porque Él nos ayuda. ¿Sabes por qué? Porque Él nos fortalece. Ujú. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el poder de sanar, de limpiar mi corazón. Ujú. Y creo que muchos podamos dar testimonio de eso. El Señor quiere relaciones sanas, relaciones con nuestro prójimo. Ajá. Saludables porque, sabes, es necesario el perdón para nosotros, pero también para mi prójimo. Tú puedes decir, es que yo ya le fui a pedir perdón y él ni caso me hizo, ¿no? O lo estás pensando mucho, es que ¿cómo le voy a ir a pedir perdón si es una persona tan dura? Sí, es una persona tan dura, es inconverso. Bueno, tú no pienses eso, tú créele al Señor, sí, porque es el perdón es sanidad tanto para nosotros como para la otra persona. Yo siempre pongo el ejemplo de los padres de familia. A veces los padres de familia herimos a nuestros hijos, a veces aún siendo adultos. Tenemos heridas en nuestro corazón que hicieron nuestros padres. Ellos quizás no conocían a Dios, ajá, pero a veces ahí están las heridas. A veces están ahí cosas, pero Dios quiere que el corazón de los padres se vuelva el corazón de los hijos, y el corazón de los hijos el corazón de sus padres. Y yo pongo siempre el ejemplo de que los padres, cuando perdonamos a nuestros hijos, se los hagamos saber. No solo se los digamos, sino se los hagamos notar, ¿sí? Yo quiero decirte que siempre nuestro perdón hacia alguien debemos de demostrarlo con hechos, ¿sí? Con hechos. No solamente decirlo con los labios, sino que con nuestros hechos mostremos a las otras personas que las hemos perdonado, que ya no las estamos juzgando, ajá, que estamos queriendo amarlos, que estamos queriendo respetarlos, honrarlos, ¿sí? Podemos ayudar mucho a alguien para que ese alguien no se sienta rechazado o acusado. Ajá. Porque Dios a nosotros ni nos rechaza ni nos acusa. Eso lo hace el diablo, ¿verdad? Perdonarme a mí mismo es muy importante, ¿sí? Perdonarme a mí mismo es creerle a Dios y darle al diablo con la puerta en las narices, porque acuérdate que el diablo es el acusador, ¿sí? Pero ¿cuántas personas a veces no podemos tener tranquilidad porque estamos pensando en todos nuestros errores? Me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, fallé, Señor, fallé en esto, fallé en lo otro. Mira, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice su palabra. Ujú. Así es que si vamos con Él, Él nos perdona. Ujú. Y Él nos ayuda a poder restaurar lo que hayamos hecho mal. Ujú. Entonces, el perdón también a nosotros mismos nos trae libertad, ¿sí? Él vino a salvar, acuérdate, y Él vino a darnos vida en abundancia. Eso no lo debemos de perder de vista. Ujú.
que alguna culpa que tengamos, que alguna situación que hicimos mal, nos lleve a Él. Porque Él no nos ha retirado su misericordia, no nos ha retirado su misericordia. El amor de Dios restaura, el amor de Dios restaura, claro que sí. Vamos a leer esta cita de Jeremías 31, 8 y 9. Dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¡Wow! ¡Qué hermosa cita! ¡Qué hermosas citas! ¿Qué nos enseña? El primer versículo, el versículo 8, está diciendo el Señor, yo los voy a hacer volver. ¿Te acuerdas que hablábamos hace un rato de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo? Ajá. Que esa es la sanidad interior, ese es el fundamento de nuestra sanidad interior, el sacrificio de Jesús. Dice el Señor, yo los voy a hacer volver, ¿sí? Los voy a hacer volver y los voy a reunir. ¿A quiénes? Fíjate, ¿a quiénes? A los ciegos, a los cojos, a las mujeres embarazadas. Los ciegos y los cojos, pues son los que, pues no somos perfectos, ¿verdad? Los que tenemos fallas. Dios no nos desecha. Dios va a traernos y va a estar haciendo una obra en nuestras vidas porque nos ama. Ajá. No nos desecha, no somos, no tenemos que ser perfectos para que Dios nos ame. Por el contrario, tiene compasión de nosotros y dice, Él está necesitado de mí y aparece en nuestra vida, ¿no? Y me llama la atención mucho que dice, y la mujer que está encinta. Si alguna mamá llega a escuchar este versículo, alguna mujer embarazada que está pasando por una situación difícil, porque ha sido rechazada por el padre de su hijo, o por la sociedad entera, o está recibiendo malos consejos de aborto. Quiero que recuerdes lo que dice aquí esta escritura. Él nos va a hacer volver. Dice, Él nos va a atraer hacia Él, a la mujer que está encinta, a la mujer que dio a luz juntamente. O sea que Dios da esperanza a toda mamá que esté pasando por dificultades. Dios está con las madres que están gestando a un bebecito, las madres que tienen un pequeñito en sus brazos y que se sienten solas en el mundo y que se sienten señaladas o que han sido rechazadas, abandonadas. ¿Sí? Aquí lo dice la escritura y dice tan hermosamente, ¿verdad? Irán con lloro porque pues estábamos lejos de Dios. Dice, mas con misericordia los haré volver. ¿Cómo nos hace volver Dios hacia Él? Con misericordia. Cuando nos hemos desbalagado, cuando hemos torcido el camino, ¿cómo nos vuelve hacia Él? Con misericordia. Ajá. Dice, los haré andar junto a arroyos de aguas por el camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel padre y Efraín es mi primogénito. O sea, dice el Señor, son mis hijos, ¿sí? Son mis hijos. De manera que la enfermedad espiritual tiene que ver, acuérdate, con nuestras rebeliones, tiene que ver con nuestros pecados. A veces queremos culpar a alguien o culpar a Dios, como veíamos hace un rato, pero la realidad es que es nuestro pecado, lo que daña nuestra alma. Pero el Señor promete restaurarnos. ¿No dice acaso la palabra de Dios que Jesús dijo como la gallina que junta a sus pollitos, ¿no? Como la gallina que junta a sus pollitos, dice Jesús, así yo los he querido atraer hacia mí.
Por lo tanto, nosotros tenemos la necesidad de un corazón dócil y humilde para ser restaurados, porque Jesús ya hizo su parte. El Padre tiene los brazos abiertos para nosotros, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dice el Salmo 43, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Dejarme guiar por Dios, ¿sí? El salmista le estaba diciendo a Dios, dame de tu luz, ¿sí? Muéstrame tu verdad, porque entonces me van a guiar. Pero tiene que haber en nosotros esa docilidad para dejarnos guiar. Acuérdate que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Ajá. Nosotros tenemos que seguir su consejo de forma voluntaria. Ajá. No que Él nos esté obligando, Él nunca jamás te va a obligar. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es muy importante. ¿Sabes que el corazón contrito y humillado, contrito, ¿sabes qué quiere decir? Contrito quiere decir dispuesto a obedecer en todo. Nos alumbra completamente esto. De manera que nosotros tenemos que tener un corazón humilde para dejarnos enseñar, pero un corazón contrito, un corazón quebrantado. ¿Te acuerdas del vaso roto? Bueno, Dios lo puede restaurar, Dios lo puede hacer nuevo, pero nosotros tenemos que tener la condición de un corazón contrito. Esto es dispuesto a obedecerlo en todo. Y tú puedes decir, ¿en todo? Sí, en todo. Y Dios obrará un milagro en ti y en mí. Digo, ¿cuántas bendiciones le esperan a esa persona que se entrega al Señor de tal forma? Dios quiere que nosotros vengamos a Él así, con un corazón así, que ya no nos resistamos. Fuera la rebeldía, abandonemos los pecados, sí, esas cosas que nos separan de Dios y seremos sanados, sí. Cuán bienaventurado es una persona que rinde su voluntad al Señor. Amén. Bueno, pues esto es el tema de hoy y vamos a pasar a la tarea. Vas a responder a 2 preguntas que ya te escribí aquí. Ajá. Según Isaías 57, 18 y 19, ¿qué es lo que resulta cuando nos dejamos guiar por Dios? Y también en el Salmo 41, 4, ¿qué deberíamos hacer nosotros para con Dios? Según el Salmo 41, 4. Nos vemos en nuestro Zoom con tu tarea. Por favor, checa de nuevo las citas. Por favor, medita en cómo obra Dios esa sanidad interior en nosotros. Vamos a estar orando para que se mueva su Espíritu Santo. En el Zoom vamos a orar por esta necesidad de ser sanados en lo interior de nuestro corazón. Que Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo y nos estamos viendo en nuestro Zoom.